¿Recuerdan cuando el Señor Jesús enseña en los evangelios acerca de ese terreno en el cual su palabra no pelecha porque es ahogada por los espinos y los abrojos, y después cuando explica, habla de que no fructifica porque los afanes de este mundo, las riquezas, entonces son las que ahogan en un ser humano la posibilidad de ser un campo o un terreno útil para la palabra de Dios? Pues bien, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando la gran ciudad, la gran ramera, es sancionada, y entonces a lo lejos los reyes que con ella fornicaron, a lo lejos los mercaderes que con ella fornicaron, y a lo lejos todas las personas que para ella laboraron, simplemente se quedan atónitos hablando de ¡ay! ¿Qué pasó con esa gran ciudad? ¿Cómo es que en una hora todo se vino al traste? Pues bien, la gente que vive para Mamón, para el Dios de las riquezas, el cual lo aparta a uno completamente de Dios, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, serán los que están asombrados y serán los que estén lamentando, pues claro, porque en las cosas temporales tenían todas sus esperanzas y fincadas todas sus fuerzas. Sin embargo, el versículo 20 me recuerda que hay un gran segmento de la humanidad que estará supremamente contento por esto que está ocurriendo. El versículo 20 dice la Escritura: alégrate sobre ella, y mire quién es, cielo. Es decir, los que de parte de Dios se pusieron. Y me habla también, y vosotros, ahora se va a referir a personas también, santos, es decir, los apartados para Dios, que no se dejaron seducir ni por la marca, ni para adorar a la bestia, ni para participar de sus negocios, ni para vender sus almas. También dice, apóstoles, aquellos enviados por Dios, porque la tierra jamás se quedó sin quien anunciara su bendita palabra y el llamado al arrepentimiento y reconciliación con Dios. Y profetas, abarcando desde el Antiguo Testamento hasta todos aquellos que hasta el final estén anunciando que Dios está en favor de la humanidad, pero solo a través de Cristo Jesús. Alégrate sobre ella, es decir, sobre la gran ramera, sobre la gran ciudad caída, quemada, destruida, asolada, que jamás podrá recuperarse. Alégrate sobre ella. ¿Recuerdan lo que vimos en un salmo anterior? Esto es amar lo que Dios ama y detestar lo que Dios detesta. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Recuerden que por allá, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 9, se me habla de cuando el Señor Jesús abre o rompe el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y miren lo que clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es que para caminar en todo ese esplendor y en toda esa fornicación que ya leímos, se necesita pisotear a mucha gente, se necesita asesinar a mucha gente, se necesita dejar en la miseria a mucha gente, se necesita no tener misericordia. Entonces esta gente clama, ¿hasta cuándo? Y dice el versículo 11 del capítulo 6, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pues aquí está la respuesta. Dice entonces la Escritura en el versículo 21, volviendo al capítulo 18. Quiero terminar hoy este capítulo. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más.
Y eso lo sella Dios enviando una gran roca y lanzándola sobre el mar, en el mar. ¿Qué entonces cesó? La vida normal, aparente, de pecaminosidad de esta gran ciudad. ¿Qué ocurrirá sobre ella? Lo que ocurre cuando ya nada puede levantarla. Por eso dice la Escritura: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Cesó la alegría, cesó la musa, cesó la poesía, cesó la inspiración. Cesó todo ese relax y solax en el que vive la gente cuando solo a alimentar su carne se dedica. También dice: y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Es decir, no se labrará, no se construirá, no se podrá gozar en ella de nada de que los artífices puedan construir o hacer. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Ya no habrá ni cultivos, nada de eso. También dice la Escritura: luz de lámpara no alumbrará más en ti, completa oscuridad. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Cesó la vida, entre comillas, familiar, el darse en casamiento y el casarse. Y dice, sentenciando la Escritura: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es una ciudad además bruja, hechicera, adivina, eclipsa la mente de las personas. Pero para Dios las cosas no pasan así de largo. Y vuelvo y hablo con todos aquellos que dicen: ¿pero por qué? Pues fíjate, dice el versículo 24 para sellar este capítulo 18. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. John, ¿por qué la sangre? Hermano, hermana, amigo, amiga, porque los asesinaron. Pero por un profeta y un santo. Amigo, dice el Salmo 116, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y agrega: y de todos los que han sido muertos en la tierra, ríos de sangre fueron derramados por estos líderes de esta gran ciudad, acompañados en su delincuencia por la bestia. Recuerden, la bestia, sobre ella vimos a la mujer. Y aquellos reyes, y aquellos mercaderes, y aquellas personas trabajadoras que para ese sistema dedicaron su vida. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa la sangre que de sus hijos e hijas ha sido derramada. Dejemos ahí por el momento, antes de iniciar ese periodo glorioso en el que entramos, a partir del capítulo 19, pues que ya entrados en materia, vamos a terminar bien esta lectura a la que nos ha llevado el Salmo 2. Para que al final, estemos mirando algunas pautas para entender el orden de estos tiempos y las señales que tendrán que ser evidentes para saber si estamos o no estamos, o por lo menos le van a servir a aquellos que estén como testigos ya ordenados por Dios para los eventos finales. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.